y no sabía quién lo llamaba, y corrió a la pieza del anciano sacerdote, diciéndole: ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: no te he llamado, vuelve y acuéstate. Volvió la voz otra vez a llamarlo: no te he llamado yo, le dijo el anciano nuevamente al joven. La tercera vez, hasta que el anciano entendió que esto no era casualidad, y le dijo: mira, si te vuelve la voz a nombrar y a llamarte, párate y di esto: habla, Señor, que tu siervo oye. Ese joven fue el gran sacerdote, luego se llama Samuel. En esta noche, si usted ha venido a escuchar la palabra del Señor y yo he venido a lo mismo, podemos decirle al Señor: habla, Señor, que tu siervo oye. Amén. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Amén. Amén. Pastora Barcú, este lugar es suyo. Dios les bendiga, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Antes de empezar, quisiera agradecer al Señor por esta oportunidad. Crea que no lo he pedido. No me gusta estar aquí. Cada vez que predico sufro mucho, mi cuerpo sufre mucho. Decía el pastor que si usted está aquí con el sentimiento de que Dios le hable, Dios le va a hablar. Yo creo que Dios habla y quiere hablar con su iglesia. Quiero agradecer a mi esposa. Decía el hermano que está muy enamorada de su esposa, ¿cierto? Yo no soy muy romántico, o sea, los hombres casi la mayoría tenemos ese defecto, pero yo estoy agradecido de mi esposa y ha sido muy fuerte, ha tenido mucha valentía para acompañarme. Estos 6 años que llevo en la iglesia de Victoria, que andan unos 20 hermanos conmigo, muchos de ellos vienen por primera vez a la convención y le agradezco el esfuerzo que han hecho de estar aquí. Este año voy a cumplir 23 años desde que prediqué la primera vez. Me recuerdo que fue en un campamento en Retiro de Espigadores en Yayabuquén. Me recuerdo que el pastor Lemus era nuestro, obviamente estaba más joven, por supuesto, él tenía esa función, ¿cierto?, de estar con los niños espigadores y nos enseñaba cosas de la palabra. Y luego en una convención de niños en un hogar me tocó predicar el primer mensaje, no muy agradable, por supuesto, acerca de la rebeldía de Jonás. Y desde ahí hasta el día de hoy han pasado muchos años y cada vez que me toca predicar, insisto, sufro mucho. No creo que porque tengo el pelo así no voy a quedar pelado, yo voy a quedar pelado ya, como muchos pastores terminan chicos, gorditos y pelados, ¿cierto? No. Cada uno tiene que ver al papá y usted ya sabe cuál va a ser mi futuro, ¿cierto? Víctor sabe cómo va a ser su futuro, ¿cierto? René sabe cómo va a ser su futuro. Bueno, ya tenemos los genes y eso no se puede cambiar. Puede apagar su celular, ¿cierto? Porque no creo que el Señor lo llame justo ahora por teléfono, porque sabe que vamos a predicar, así que en caso de emergencia lo pone en vibrador. Póngase de pie, por favor. Este año la iglesia en junio celebró 35 años en Chile, de que la iglesia se estableció de manera oficial. Y usted sabe que a mí me gusta mucho la historia. Y tenemos al obispo Danilo, a quien hoy día lo vi después de 33 años, le decía la tarde, porque él me presentó cuando yo era bebé. Obviamente no va a poder hacer eso nuevamente, no me va a poder tomar en su brazo, pero me siento honrado de estar en una iglesia donde hay gente fiel. Amén. Gente fiel, gente que ama al Señor, que a pesar de los años se mantiene. No fiel a la iglesia, sino fiel al Señor. Amén. Y eso usted tiene que imitarlo. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Usted sabe cómo me gusta orar a mí. Ora en silencio. Tome la mano de alguien que está al lado suyo, pero ora en silencio.
¿Ha meditado usted en el silencio que tenía esa tumba donde Jesús fue puesto? Y cómo ese silencio fue roto cuando esta piedra empezó a rodar. Yo creo que fue el momento clave de la historia de toda nuestra existencia. Si esa piedra no se hubiese movido, si ese silencio hubiese sido eterno, yo creo que usted y yo estaríamos en problemas. Pero ese silencio fue roto cuando esta piedra fue abierta. Yo creo que hay una oración. Nuestras mejores oraciones son cuando cerramos la boca y callamos todo pensamiento, todo argumento, todo, y dejamos que Dios pueda abrir esa puerta que está en nosotros. Vamos a pedirle al Señor en esta hora. Toma la mano de alguien que está al lado tuyo y ora en tu corazón. Y dile: Señor, estamos aquí con el tema del mensaje que me corresponde, en pos de tu Espíritu, avanzando en la visión de Dios y los dones del Espíritu, la necesidad de hoy. Padre que estás en los cielos, te bendecimos en esta tarde, te damos gracias. Habla tu iglesia, Padre. La iglesia de Dios en Chile necesita una visitación especial de nosotros. Humildemente te pedimos, Señor, que inclines tu misericordia, tu bondad hacia nosotros. Perdona, Señor, nuestras necedades. Perdona, Señor, nuestra torpeza de labios. Perdona, Señor, todo lo que ofende y ha ofendido tu presencia. Queremos oír tu voz. Queremos retirarnos a nuestros hogares con la plena convicción de que tú nos has salvado. Gracias, Jesús. Amén. Tomen su asiento para avanzar y vivir el tiempo. Voy a leer unas citas bíblicas sin necesidad de que usted las busque para poder avanzar mejor. ¿Ok? Creemos que Dios en este último tiempo está deseoso de comunicarse con la iglesia. Y yo creo lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema de este mensaje es en pos del Espíritu, que le hago un paréntesis, no es una invención del supervisor. Este ha sido un lema mundial de nuestra iglesia, y habla y refleja un poco la necesidad que esta iglesia tiene de retornar a sus raíces espirituales. San Juan dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos nosotros nos congregamos en iglesias locales y vale preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que el Señor nos habló? Y no estoy hablando de una clase de escuela dominical o un mensaje que haya predicado cierta o cual persona, sino donde se nos dice que Él nos ha hablado. Quiero llevarlo al libro del Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Los primeros versos del Génesis contienen la información teológica fundamental para percibir, pero no así para comprender la grandeza de la Trinidad y la unicidad de Dios. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que bien podría titularse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, pues a través de todo el libro vemos que es el Espíritu Santo el que dirige el plan misionero y expansivo de la iglesia. Y escuchen bien esto, los que están ministrando: es el Espíritu Santo quien en el libro de los Hechos es el que dirige el plan misionero y expansivo de la iglesia. Es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos quien zanja asuntos decisivos y de disciplina en la iglesia. Es el Espíritu Santo quien libera y alienta a la iglesia. Amén. Para seguir al Espíritu Santo, porque eso significa en pos, significa ir detrás de Él, seguirle. Para seguir al Espíritu Santo, primero debemos entender que debemos renunciar a toda inmundicia. San Pablo lo habla en Colosenses 3:5, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella.
Pero ahora también desecho también de ustedes todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia y lenguaje soez de vuestra boca. Aquí nos da una lista, pero el texto nos parte diciendo que debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Esto es un asunto personal, es un asunto íntimo. ¿Qué sabe usted de las personas que se congregan con nosotros? Porque vemos la parte externa, pero es Dios quien examina la determinación final que hay en el corazón de todas las personas. Me gusta el Antiguo Testamento y me gusta la vida de los profetas. Vemos en Ezequiel capítulo 1, verso 12, la gran visión que Ezequiel tuvo, y quiero un poco leerla. Dice: y cada una caminaba derecha hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Y dice: andaban, y cuando andaban no se volvían. ¿Sabe que esta era una visión pasmante? Muy similar a la que tuvo San Juan, Isaías y muchos grandes profetas. Esta visión de Ezequiel era una visión increíble. Y hoy día muchos se cabecean. ¿Qué significa? ¿Qué significan las ruedas? ¿Qué significan los ojos? ¿Qué significa esto, aquello? Pero lo que quiero decirle es lo que dice la Biblia. Dice que el Espíritu dirigía a este asunto y iba donde el Espíritu le decía que tenía que ir. Amén. Esa es la interpretación más sencilla de esto. El Espíritu dice que dirigía a estos seres. Y se dirigían donde el Espíritu las movía. Ezequiel 36, 27, Dios ministrando a través de este profeta le dice que Él pondrá dentro de nosotros su Espíritu. Y haréis, dice, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En el Antiguo Testamento ya se nos enseña del Espíritu dentro de las personas. Y en el capítulo 37, verso 14, el profeta es iluminado o es aclarado un poco más por parte de Dios y dice: y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Y esto es trascendental para que nosotros lo entendamos, pues en muchas de nuestras iglesias locales ni siquiera se lee el Antiguo Testamento porque decimos que está con olor a ley. No tiene nada que enseñarnos a nosotros. De hecho, hemos cometido el error porque prometemos sobre la Biblia y pensamos que solamente el Nuevo Testamento es para nuestra instrucción. Pero en el Antiguo Testamento están las bases fundamentales de nuestra redención, donde nuestro Señor fue profetizado y anunciado. Gloria a Dios. Y aquí Ezequiel se le informa y se le dice: pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Se le dice a estos hombres que conocían la ley, se les dice que el Espíritu de Dios iba a ser introducido en ellos, la única forma en la cual podrían vivir. Y Isaías también nos habla acerca de esto. Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías lo documenta de esta manera y dice: en el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor. Y esto le queda muy grande a estos chantas, porque no sé cómo decirle, que dicen que ven al Señor siempre. Usted lo ve, esos pastores que en la tele salen y usan como gancho. Hermanos, yo vi al Señor. Lo que yo digo es inapelable. Así que tiene que creerme todo lo que yo le digo. Pero aquí Isaías tuvo una visión increíble de Dios. Dice que vio al Señor sentado en su trono, elevado y excelso. Amén. Y las orlas de su manto, o el borde de su manto, dice, llenaban el templo, caían sobre el templo. Era una visión increíble. Pero sabe, yo lo asimilo, le pongo, no sé, podemos un título: los vestidos de Dios en el templo. Lo comparo con el manto de Jesús. Ese manto que las personas querían tocar, o sobre el cual los soldados se jugaron los dados. Pero también nos habla un poco de dignificar. Cuando Isaías ve que las ropas de Dios, ¿cierto?, están sobre el templo, esto nos habla de dignificar nuestros templos, nuestra casa de adoración y oración. Amén. Porque si en su casa usted tiene un plasma, más de uno, porque yo sé que es así, y en el templo el pastor dice: bueno, hermano, imagínense, le voy a explicar con manzanas, no sé si me estoy explicando. O en su casa usted tiene, no sé, un buen living, y en la iglesia hay un señor que ni el gato se quiere sentar ahí. Hay que dignificar nuestros lugares de oración. Amén. Si en su casa usted tiene un buen microondas, una buena cocina, y en la iglesia hay un brasero, ahí estamos en un problema. Estamos en un tremendo problema, porque nuestros templos son lugares de adoración, son lugares donde se congregan los hijos de Dios. Ni qué decir de los baños. Usted va a unos baños de iglesia y se parecen a los de la barra brava. Te odio, pastor, dice las paredes. Sí, ponen un montón de estupideces. Usted se ríe, usted sabe que es así.
debemos dignificar